Buenas tardes, hoy le vamos a presentar lo que es nuestro proyecto de física, el cual trata sobre la ley gravitacional de Newton. Y este fue hecho por Hacha Santiago, Aseñas Fabián, Camila Cuadros y mi persona, Luciana Camargo. A continuación, mi compañero Fabián Aseñas les va a dar la introducción del proyecto. Introducción. Según Newton, todos los cuerpos aceleran de la misma forma, cayendo así a la misma velocidad independientemente de su peso. Pero, ¿será esto verdad o comprobable al menos? Pongámoslo a prueba. Objetivos. Nuestro objetivo general es comprobar que la ley gravitacional de Newton se cumple. Los objetivos específicos son comprobar que la ley de Newton se cumple con hojas de papel y un libro, comprobar que la ley de Newton se cumple con hojas de papel y una pelota de tenis, comprobar que la ley de Newton se cumple con pelotas de distintos tamaños y materiales, y descubrir qué sucede al dejar caer un vaso de agua con un agujero a la base. Hipótesis. Se postula que la ley de Newton se cumple en la mayoría de los casos, a excepción de situaciones específicas donde se emplea una única hoja de papel para la comparación, lo que resulta en una caída con velocidades distintas. Asimismo, en el experimento del vaso con agua, se espera que el agua no salga por el agujero durante la caída. Esta hipótesis plantea que existen circunstancias particulares en las cuales los principios de la ley de Newton pueden presentar variaciones, generando resultados diferentes a los esperados. Marco teórico. Nacido un 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés reconocido por su aportación a la mecánica clásica y por proponer las leyes del movimiento, también conocidas como las tres leyes de Newton, que explican cómo funciona el movimiento de los objetos. Gracias a este, se pudo realizar el descubrimiento de la ley de gravitación universal, propuesta en el año 1687, en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, y formalmente dice lo siguiente. La fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para formular esta ley, Newton dedujo que la fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que las separa al cuadrado. Esta ley implica que, mientras más cerca y grandes sean dos cuerpos, más se traerán entre sí. Por ejemplo, la Tierra tiene una masa muy grande y los seres humanos una masa muy pequeña. Por esta razón somos atraídos hacia ella, y no nos caemos o salimos volando al espacio, pues al ser dos objetos con masa, somos atraídos mutuamente. Esto quiere decir que cada objeto tiene una fuerza de atracción llamada fuerza gravitatoria. No importa qué objeto sea, todos tenemos masa y por lo tanto todos nos atraemos mutuamente. La fuerza de atracción depende de la masa del objeto y de la distancia en que se encuentran separados. Por este hecho, Newton en su ley propuso la siguiente fórmula, dando sentido a la ley de gravitación universal. Es importante mencionar también que la caída libre y la ley gravitacional de Newton están estrechamente relacionadas. Cuando un objeto se encuentra en caída libre cerca de la superficie de la Tierra, está experimentando la atracción gravitacional de ésta, por lo que la atracción gravitacional se traduce en una aceleración hacia abajo, conocida como aceleración gravitacional o G. La caída libre ocurre cuando un objeto se deja caer sin ninguna otra fuerza, actuando sobre él, excepto la gravedad. Metodología. La metodología utilizada es el método hipotético deductivo. En este método se utilizan las hipótesis para someterlas a una verificación y comprobar su veracidad. En este trabajo se trata de comprobar que la ley gravitacional de Newton se cumple y la hipótesis plantea que existen circunstancias particulares en las cuales los principios de la ley de Newton pueden presentar variaciones. Para comprobar la veracidad de esta hipótesis, se realizaron experimentos con distintos materiales para demostrar la ley gravitacional de Newton. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el marco práctico y el análisis de los resultados.
Lo que realizaremos en esta parte será probar o negar lo afirmado en nuestra hipótesis, realizando el experimento con los distintos materiales utilizados, como ser las hojas de papel, un libro, pelotas de tenis, pelotas de distintos tamaños o materiales y por último un vaso plástico con agua. En nuestro primer experimento con las hojas de papel y un libro, estaremos respondiendo a las siguientes cuestionantes. ¿Cuál es el principal factor que influye en la caída y cómo se podría evitar que exista diferencia de tiempo de caída en los dos elementos? Al realizar el primer experimento con estos materiales, pudimos evidenciar que aparentemente los dos eh, caen en distinto tiempo, ya que las hojas de papel fueron cayendo lentamente, por lo que los dos cuerpos no aceleran con la misma velocidad. Esto ocurre debido a que hay algo interfiriendo en el experimento, lo cual vendría siendo el aire, ya que este evita que la hoja descienda con facilidad. Entonces, para evitar esto, debemos eliminarlo. Y la solución que hallamos fue colocar la hoja por encima del libro y de esta forma no habría aire impidiendo la caída de la hoja. Y así finalmente los dos cuerpos cayeron al suelo acelerando a la misma velocidad y cumpliendo así la ley, como se ve en el tercer video. Ahora, en nuestro segundo experimento realizado con las hojas de papel y una pelota, tenemos las mismas preguntas que el anterior y de la misma forma la hoja de papel cae deslizándose más lento por la presencia del aire y es evidente que la pelota cayó más antes y más rápido. En este caso, para eliminar el aire, lo que hicimos fue hacer una pelota con el mismo papel. De esta forma, una vez más pudimos comprobar que al momento de eliminar el aire, todos los objetos caen al mismo tiempo y con la misma aceleración, como vemos en el tercer video. Ahora, en nuestro tercer experimento de las pelotas de distintos pesos y materiales, primero realizamos el experimento con dos pelotas de distintos tamaños y material. Una es de espuma y la otra es de plástico. Las dos ocupan aproximadamente el mismo volumen, sin embargo, una es mucho más pesada que la otra, pero las dos caen prácticamente a la vez, demostrando que la constante de gravitación universal que demostró Newton es correcta. Eso lo vemos en el primer video. Ahora, en el segundo video, usamos dos pelotas de fútbol, pero era una mucho más grande que la otra, por lo cual el volumen que ocupan no era el mismo. Pero de igual forma las dos caen acelerando a la misma velocidad y comprobando así una vez más la ley. Por último, en el tercer video mostramos uno en donde se utiliza una pelota de metal y otra de poliestireno. Estas dos se diferencian principalmente por sus pesos, pero de igual forma pudimos comprobar que sin importar esto, las dos cayeron al mismo tiempo, ya que como ambas ocupan casi el mismo volumen, la resistencia del aire es igual para las dos, y es por eso evidente que ambas aceleran y caen al suelo a la misma velocidad. Para nuestro cuarto experimento, haremos un orificio en un vaso de plástico y lo llenaremos de agua y tapando con un dedo será soltado en caída libre. Antes nos hicimos todos la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá? Y como planteamos en nuestra hipótesis, todos los del grupo creemos que el agua no saldrá del vaso hasta que éste llegue a estrellarse contra el suelo. Y para comprobar esto, realizamos el experimento en donde ambos cuerpos están siendo afectados por la gravedad y serán acelerados a la vez. Una vez que soltamos el vaso, pudimos observar cómo éste va cayendo y el agua que está en el interior se mantiene dentro. Esto es debido a que ambos cuerpos son acelerados hacia el suelo, a la vez, sin importar su peso, llegando así al mismo tiempo y velocidad. De esta forma, con la realización de todos estos experimentos, pudimos generar una respuesta clara a todas las hipótesis que nos planteamos en un principio, y sobre todo nosotros mismos pudimos comprobar que lo que dice la ley gravitacional de Newton es cierto. Conclusión. En conclusión, el estudio de la ley gravitacional de Newton
y su aplicación en el contexto de la caída libre, en este caso haciendo uso de pelotas, hojas de papel y un libro, nos permite comprender de manera precisa y cuantitativa el comportamiento de los objetos en presencia de la gravedad terrestre. A través de nuestros experimentos y sus resultados, pudimos corroborar la validez y la aplicabilidad de la ley gravitacional de Newton en el estudio de la caída libre, confirmando que todos los objetos caen con la misma aceleración en condiciones de gravedad constante, independientemente de su masa. Gracias. Bueno, eso fue toda nuestra presentación sobre el proyecto que realizamos y espero que le haya gustado mucho. Gracias.